Hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Buenas todos. tardes, ¿cómo están? Problema. Buenas tardes, buenas noches, depende de la zona horaria donde nos estén viendo. Totalmente. Me hace acordar a Wainwright. Así que Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? todo tranquilo. ¿A la gente o a nosotros? A No sé. ustedes. Perfecto. Bueno, y a la perfecto. gente también nos puede escribir Siempre por feliz chat de y estar en aquí. preguntas y respuestas, como siempre. Ya estamos Ya en estamos Facebook bastante, también. La gente saluda. Mientras esperamos un poquitito a que... Bienvenidos. Claro, esto igual viene siendo bastante rápido. La gente ya sabe a la hora que arrancamos, somos puntual, ellos son puntuales. Y Totalmente. en un minuto ya arranca David a hablar, más o menos. Exactamente. Este es el segundo. Es la última parte hoy de factor de potencia, ¿no, David? Así es, hoy tenemos la última parte, la parte 4, y como siempre, así como después del primero y el segundo hemos tenido un webinar de preguntas exclusivo, también lo vamos a hacer el jueves que viene, de la parte 3 y 4, preguntas. Así que, bueno, ahí los esperamos. Igual hoy vamos a contestar lo que se pueda también. Exactamente. Como siempre veo ahí los mensajes de todo el país. A quienes están sumando por primera vez, les contamos que al finalizar el día de hoy, quienes participan por Zoom les va a llegar el correo electrónico con el material y además el día de mañana les va a llegar la invitación al especial de preguntas y respuestas que vamos a ver todo factor de potencia porque hoy es el último. Quienes participan por Facebook nos pueden dejar en comentarios su correo electrónico, así les podemos hacer llegar tanto el material como la invitación. Muy bien. Perfecto. Porque la invitación es solo para los que estuvieron en los webinars. Quienes hayan participado, exactamente. Bien. Bueno, David, todo tuyo. Bueno, perfecto. Entonces hoy arrancamos con la parte 4 de la compensación de energía reactiva, que es otra manera, una manera un poco más correcta de llamarle a todo este tema de factor de potencia. ¿Sí? Y lo que nos queda para ver hoy es el tema de los armónicos y cómo influyen en el factor de potencia y en los capacitores y en distintos elementos de la instalación, si bien vamos a prestar atención a los capacitores porque son los que se agregan para corregir el factor de potencia, vamos a tener que hacer un repaso sí o sí de qué es esto que están viendo ahora en este momento, que es el concepto de fasor que veíamos el primer día, que sería la onda senoidal que nosotros conocemos, ¿sí? la famosa senoidal esta, es como si fuese la sombra de una flechita que está girando todo el tiempo en un sentido antihorario. Entonces, si esa flechita fuera, por ejemplo, la tensión, entonces esta onda senoidal en función del tiempo, su sombrita sería este fasor. O sea, un fasor, si ustedes escuchan las fases y demás, un fasor básicamente es un vector, pero un vector que gira. ¿Bien? Entonces, esto es, por ejemplo, los 50 Hz están aquí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque después, ahora vamos a sumar más de estas cosas. Por el momento, lo que tenemos es el diagrama fasorial y la representación senoidal y cómo se ensambla uno con el otro. Son dos formas de ver el mismo fenómeno, que es la variación de la tensión alterna o de la corriente alterna, según sea el caso, de forma gráfica, digamos, ¿sí? En el tiempo, o si lo miramos como un fasor. Ahora, ¿qué son los armónicos? Son señales senoidales que poseen una frecuencia que es un múltiplo entero de la señal fundamental. Vamos de nuevo. ¿Un armónico qué es? Es una señal que tiene una frecuencia que es un múltiplo entero de la fundamental. ¿Qué es la fundamental? Lo que se suele llamar frecuencia industrial. O sea, los 50 Hz en el caso de Argentina y otros países, o 60 Hz en el caso de otros países, ¿sí? La frecuencia de 50 Hz sería lo que llamamos frecuencia industrial. Entonces, ¿qué es un armónico? Un armónico es una señal
que varía no con 50 Hz, sino con 150 Hz, o 250 Hz, ¿sí? O 5000 Hz. O sea, es un múltiplo entero. 50 por 3 serían 150 Hz. Esa sería la armónica de orden 3. 50 por 5 sería 250 Hz. Entonces una armónica de orden 5 tiene una frecuencia de 5 por 50, 250 Hz. Entonces, los armónicos son señales senoidales que poseen una frecuencia que es un múltiplo entero de la señal fundamental. En el caso de Argentina, la fundamental es 50 Hz. Por lo tanto, los armónicos tienen una frecuencia n veces 50, siendo n un número natural. El 3, el 5, el 7 y demás. Ahora, los armónicos se suman a la fundamental y como resultado, la onda total no es una senoidal pura, como el gráfico que veíamos recién, sino deformada. ¿Sí? Con señal nos estamos refiriendo tanto a la tensión como a la intensidad, es decir, existen armónicos tanto de voltaje como de corriente. Entonces decimos señal para poner un nombre genérico, de decir, es el voltaje en función del tiempo, o sea, la tensión en volt, o la intensidad de corriente en función del tiempo, o sea, los amperes. ¿Cómo va variando? Bueno, senoidal es ideal. Vamos a ver que en realidad esa onda está un poquito sucia, vamos a decirlo así. ¿Y por qué se llaman armónicos esto? Porque la persona que lo ha inventado, la matemática es la misma, digamos, lo ha pensado en las ondas de sonido, que tienen una matemática muy similar, y bueno, los múltiplos enteros, los armónicos, son agradables al oído, por eso se llaman armónicos. No es que haya música dentro de los cables, digamos, pero es así como lo tienen que relacionar. Se refiere a eso, simplemente porque son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo afectan, o cómo sería una señal en presencia de armónicos. La verde ¿sí? La verde sería la fundamental, los 50 Hz. Esto sería una tensión en función del tiempo. Estos 20 deben ser 20 milisegundos, que sería, como saben, el periodo es el inverso de la frecuencia. Si la frecuencia es 50, 1 dividido 50 me va a dar 0,02, que son 20 milisegundos. Eso deberíamos saber todos, que un ciclo completo de los 50 Hz dura 20 milisegundos. Muy bien, esa verde sería la onda senoidal pura, pero si hay armónicos, por ejemplo esta gris es una armónica ¿de qué orden? Bueno, en el mismo tiempo, en esos 20 milisegundos que ha hecho un ciclo completo, la verde, la fundamental, la gris ha hecho un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos completos, o sea que la frecuencia de esa gris es el triple que la de la verde. O sea que esta armónica que está dibujada aquí es una armónica de orden 3, típica cuando tengo mucha iluminación LED, por ejemplo, mucha presencia de armónico de orden 3. Entonces, en el cable, por decirlo de alguna manera, no anda la señal verde ni la gris, sino que directamente lo que anda es la resultante de sumar esas dos, que sería la azul. ¿Sí? Si nosotros sumamos esas dos señales, la gris y la verde fundamental y la gris que es su armónica de orden 3, lo que vamos a obtener como resultado es una senoidal que no es pura, que tiene esta formita. Entonces, si se fijan, esta parte de la gris como es negativa, al pico este verde lo va a restar un poco, entonces por eso aquí se hace un poco más chico. Y esta parte como es positiva, a esta parte la suma un poco, entonces se hace un poquito más grande. Lo mismo aquí en este lado. Lo mismo para el otro lado. Entonces, eso es un armónico básicamente. ¿Sí? Es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Es un voltaje que en realidad puede ser más pequeño, en general es mucho más pequeño que la señal de voltaje, pero lo que hace es deformar a la onda, que sería senoidal pura si no estuviera el armónico. Entonces, en este ejemplo, la señal de tensión resultante es la suma de la fundamental, que sería la verde, más la tercera armónica de 150 Hz, que sería la gris. La resultante es esa azul. Aquí tenemos otro ejemplo, en donde tenemos que a la fundamental se le suma una armónica de orden 5. Entonces, vamos a ver si se ve. Esta línea punteada es la frecuencia fundamental, supongamos 50 Hz. Esa línea punteada sería la señal fundamental, sin deformarse, senoidal pura. Ahora, esta otra onda chiquitita, ¿sí? Si nosotros empezamos a contar por cada vez
que la línea punteada completa un ciclo completo, la otra completa 5 ciclos. Entonces es una armónica de orden 5. Por ejemplo, si la frecuencia fundamental aquí fuera de 50 Hz, la de orden 5 sería 5 por 50, 250 Hz sería la frecuencia de esta otra. Entonces, a la línea punteada esta, le sumamos esta otra señal. Entonces me va a ir dando la resultante, que es esa otra que está más remarcadita. Que parece ahí una montaña rusa, ¿sí? Ve que se va haciendo cada vez más deformada, ¿sí? Tiene ahí un pequeño valle y dos crestitas aquí que serían por sumar estas dos, ¿sí? Entonces, esto sería básicamente un armónico. En este ejemplo, la señal de corriente resultante de la suma de la fundamental y de la quinta armónica, ¿sí? Entonces, de esta manera ahora podemos visualizar, si recordamos cómo era la fundamental, cómo es que se va deformando la señal a medida que tengo armónicos de orden cada vez mayor, ¿sí? Entonces, aquí tienen la fundamental, da una senoidal pura, aquí tienen la de orden 3, la de orden 5, la de orden 7. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo miráramos al fasor de la fundamental, lo que tendríamos es que está girando a una cierta velocidad. La de orden 3, esta verde más chiquitita, está girando 3 veces más rápido que la fundamental. Y esta está girando 5 veces más rápido que la fundamental. Entonces, ¿cómo se va formando la onda? En función de verlo fasorialmente. Sobre el fasor fundamental vamos montando el fasor del armónico, ¿sí? Y va girando más rápido. Entonces fíjense cómo se va formando ahí la sombrita, digamos que sería esta señal, cómo se va formando y me va haciendo una pequeña deformación, una deformación más grande, y fíjense cuando tengo una armónica de orden 7, ya tengo una señal que los electrónicos llamarían, esto es casi una señal cuadrada, digamos, ¿sí? Una onda cuadrada. Entonces, eso me va a dar una pista de quién es el culpable de los armónicos. Entonces, esa sería la idea de los armónicos. No es ni más ni menos que lo que venimos hablando. Ahora, veníamos diciendo también que factor de potencia y coseno de phi eran sinónimos hasta la anterior. Yo les decía, por el momento lo vamos a trabajar como sinónimos, pero al último vamos a ver cuál es la diferencia entre factor de potencia y coseno de phi. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Sin armónicos, lo que tengo es el clásico triangulito, nada más que la potencia reactiva lo tengo de este lado en vez de tenerlo aquí, pero si corto esta flechita roja y lo pongo aquí, es el mismo triangulito que veníamos viendo, que sería la potencia activa en watt aquí, la potencia reactiva en volt-ampere reactivo aquí, o aquí es lo mismo, y la hipotenusa que me cierra este triángulo rectángulo, que es esta flechita celeste, sería la potencia aparente en volt-ampere. Entonces tengo watt, volt-ampere reactivo y volt-ampere. ¿Qué es el factor de potencia? Básicamente sería el cociente entre la flechita celeste y la flechita verde, ¿sí? Factor viene de, que es una de las partes de la multiplicación, eso es un factor, ¿sí? Si lo pasamos dividiendo, básicamente el factor de potencia es P, la flechita verde, dividido la flechita celeste, creo que he dicho al revés recién. Entonces, el factor de potencia P dividido la flechita celeste, que sería la suma por Pitágoras, como veníamos viendo, de esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz cuadrada, esto que está abajo es la flechita celeste, es lo mismo, cuando no hay armónicos, es un sinónimo, el factor de potencia, que el coseno de phi, porque si miramos este triángulo, ¿sí? Tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es el verde, sobre la hipotenusa, P dividido S, que sería todo esto, es S, me va a dar el coseno de este ángulo, que le llamamos phi. Entonces, cuando no hay armónicos, factor de potencia, que se define como potencia activa sobre potencia aparente, es sinónimo o es lo mismo que el coseno de este ángulo, porque se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso, cuando no hay armónicos, el factor de potencia y el coseno de phi son sinónimos, son lo mismo. Pero cuando hay armónicos, cambia la cosa. Cuando hay armónicos, no tengo solamente estos tres componentes en la potencia.
tengo una potencia activa verde, una potencia reactiva roja, y la celeste, que la total ya no es la suma vectorial de estas dos, sino que se le agrega otro componente que es esta flechita violeta que está aquí, que es la potencia de distorsión, se llama. Básicamente, esas pequeñas señales de orden 5, de orden 3, de orden 7, que andaban por el cable, que les mencionaba recién, que tiene una mayor frecuencia, en definitiva también van a provocar, por ejemplo, un calentamiento por efecto Joule, por más que sea pequeño. ¿Sí? Un calentamiento en los cables. Entonces, esa potencia provocada por los armónicos también debe tenerse en cuenta. Entonces, en vez de hacerse una figura que podría ser la cara esta de este prisma, digamos, la cara de frente, que es un rectangulito, la flechita, fíjense que no va de aquí hasta aquí, sino que la celeste va de aquí hasta la diagonal contraria, porque es la suma de esta roja, de esta verde y de esta violeta, que es la potencia de distorsión. Entonces, cuando tengo armónicos, voy a tener esa violeta. Entonces, ahí van a dejar de ser sinónimos factor de potencia y coseno de phi. ¿Sí? El factor de potencia es la potencia activa dividido la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, digamos, de todas las otras componentes, que sería Q y P, en este caso, pero aquí es Q, P y D, que es la potencia de distorsión. Entonces no es lo mismo que antes. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que el coseno de phi. No, nada de cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí el ángulo es otro. Aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo puedo tener un determinado aparato, por ejemplo, que me venga marcado el factor de potencia, no es lo mismo que me venga marcado el coseno de phi. ¿Por qué? Porque cuando hay armónicos, que siempre, ahora vamos a ver que en definitiva es siempre y cada vez más, no van a ser sinónimos factor de potencia que coseno de phi. No me da lo mismo ese dato. Entonces, justo me tapa aquí el orden del armónico. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es el orden del armónico, pero creo que esto más o menos es una introducción que es muy rápida y básica lo que estoy haciendo. No estoy diciendo todo lo que habría que comentar sobre esto, pero todo esto que le estoy diciendo es ineludible para poder entender lo siguiente que vamos a hablar. Después también hay otros parámetros. Por un lado tenemos algo que ya veníamos hablando, que es el orden. ¿Sí? Me tapa un poquito la pantalla de por eso estoy haciendo zoom, me tapa ahí el cartelito. No ven ustedes eso, pero bueno. Que yo quiero que lo lean aquí. Dice, el orden del armónico es el número de veces que la frecuencia de ese armónico es mayor que la componente fundamental. Es decir, si el armónico es de 150 Hz, es 3 veces mayor que 50 Hz. Entonces el orden de ese armónico va a ser 3. Si el armónico es de 250 Hz, el orden de ese armónico es 5. ¿Sí? Porque es 5 veces mayor que los 50 Hz. Los armónicos impares son los que se encuentran en las instalaciones eléctricas en general. Los armónicos de orden par solo existen cuando en la señal hay una componente de continuo. Esto para que les quede a ustedes. Ahora, esto es el orden, pero hay otro parámetro de los armónicos, no solo el orden, sino el parámetro llamado secuencia del armónico. La secuencia del armónico puede ser positiva, o también llamada directa, negativa, o también llamada inversa, o neutra, también llamada homopolar, que por ahí van a escuchar y no van a saber qué es. Bueno, ahora, a partir de ahora, van a saber a qué se refiere. Entonces, una cosa es el orden, que puede ser 3, 5, 7, etc. Y otra cosa es la secuencia del armónico, que puede ser positiva, negativa o neutra. O directa, inversa o homopolar. Entonces, el orden del armónico es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces la fundamental. Eso sería el orden, ¿verdad? ¿Cuántas veces es la fundamental? Esto obviamente es 1. Y ahí empezamos. La secuencia positiva, negativa, neutra. Positiva, negativa, neutra. Positiva, negativa, neutra. Es decir, la armónica de orden 3, por ejemplo, ¿sí? Tiene orden 3, la de 150 Hz, y secuencia 0. Eso en algo me afecta. Ya vamos a ver por qué. Pero la de orden 5, ¿sí? La de 250 Hz tiene orden 5 y secuencia negativa.
Esto hay que tenerlo presente. Entonces, esta es otra manera de verlo, simplemente para tener más datos que la de orden 9, para que les quede a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso de la secuencia si lo miramos de manera fasorial? Esto imagínenselo girando así. Secuencia directa sería, aquí tenemos las tres fases. La fase L1, L2, L3, antiguamente llamadas RST. ¿Sí? Las tres fases de la distribución trifásica. Si nosotros tenemos que este marrón es un armónico de la fase la fase L1, y este es un armónico de la fase L2, y este es un armónico de la fase L3, y están en el mismo orden que sus fundamentales, ¿sí? La misma secuencia, va de marrón, negro, rojo, marrón, negro, rojo. Entonces esto se llama secuencia directa. En cambio, si se fijan aquí, en vez de pasar de marrón al negro, que sería el orden L1, L2, estoy pasando la marrón a la roja. Entonces esto es secuencia inversa. ¿Sí? Estas son los fasores de las armónicas. ¿Sí? No están iguales que sus correspondientes fundamentales. Estas están iguales que si hiciera el diagrama fasorial de las fundamentales. Este es el diagrama fasorial de las armónicas. Aquí, si hago el diagrama fasorial de las armónicas, no están en la misma secuencia, ¿sí? No están en la misma secuencia L1, L2, L3 que sus fundamentales correspondientes. Ahora, la secuencia homopolar están las tres juntitas. Esto afecta en algo, por algo lo estoy explicando, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia que esto no es fácil. La secuencia homopolar sería entre las dos juntitas, las tres juntitas, ¿sí? Las tres al mismo tiempo. En el diagrama fasorial, esto significaría, por ejemplo, que las tres, el armónico de la L1, de la L2 y la L3, al mismo tiempo están llegando al máximo y al mismo tiempo están pasando por cero. Estarían en fase. Secuencia homopolar significa eso. Entonces, antes que sigamos, ¿hay alguna pregunta, Pato? ¿O Emma? Mira, yo acá en Zoom no tengo nada. O sea, lo que hay, que me parece que no viene al caso, pero te la digo, Bueno. lo que tenemos es, si podrías enseñar a medir la potencia de distorsión de armónicos con una pinza cofimétrica. En realidad depende del modelo de pinza cofimétrica. En realidad no vamos a tener ese dato. Es bastante complejo el tema, pero no vamos a medir la potencia de distorsión tan simplemente con la pinza cofimétrica. Sí podemos ir a unos cálculos, ¿sí? Pero excede, pero por mucho, la base, que es lo que estamos tratando de ver ahora. Muy bien. Ahora, continuamos y después seguramente con todo esto que vamos a ver ahora van a surgir las preguntas, ¿sí? Sí. La pregunta es, Vale. ¿quién produce los armónicos? Sí, Pato, ¿estás por decir algo? No, que en Facebook tampoco hay preguntas, así que sigamos. Bien. La pregunta que dejo aquí es, ¿quién produce los armónicos? ¿Por qué sucede esa deformación en la señal de la senoidal pura? Bueno, más fácil es decir quién no produce armónicos, ¿sí? Entonces, ¿quién produce armónicos? Realmente lo que producen armónicos son todo lo que es electrónica. Es más fácil decir quién no produce armónicos. Los únicos elementos que no producen armónicos son las bobinas, las resistencias y los capacitores. En realidad las bobinas están ahí nomás, pero vamos a tomar lo ideal. Bobinas, resistencia y capacitores. Todos los demás elementos, diodos, transistores, tiristores, tríac, generan armónicos. Soldaduras de arco, variadores de velocidad, lámparas LED. Cualquier cosa que no esté hecha puramente de resistencia, bobina y capacitores, seguro me genera armónica. Otra cosa es el nivel de armónica que me genera, pero seguro me genera armónica. Entonces, aquí por eso les decía que es importante ver, porque los capacitores, si bien no generan armónicos, sí los amplifican. Eso vamos a ver después. Y además son los que pueden explotar por culpa de los armónicos. Entonces, ¿qué quiere decir o por qué la resistencia, la bobina y el capacitor, esto lo resume muy bien, se considera que no generan armónicos? Porque básicamente si yo a una resistencia, a una bobina o a un capacitor le inyecto una señal senoidal, por ejemplo de voltaje,
como respuesta voy a obtener una corriente también senoidal, ¿sí? Ya hemos visto también en la parte 1 que la resistencia lo que hace es dejar en fase la tensión y la corriente, es decir, que llegan al máximo y pasan por cero al mismo tiempo, y que la bobina y el capacitor, lo que hacen es desenfocar esas dos señales y, o en el caso fasorial, adelantar o atrasar a 90 grados. Bueno, en definitiva, la desenfocan a la señal de tensión y a la de corriente, pero no la deforman. No la deforman. Por eso estos tres elementos, la resistencia, la bobina y el capacitor, se denominan elementos lineales. Ahora, cuando yo tengo cualquier cosa que sea electrónica, son elementos no lineales, y por lo tanto, si yo esto simboliza una fuente de tensión alterna, ¿verdad? Si yo les inyecto una tensión alterna, obtengo como respuesta una señal deformada, como las que veníamos viendo, ¿sí? No es una señal senoidal pura como en este caso. Entonces, para acordarse fácilmente, es más fácil preguntar quién no produce armónica. La bobina, la resistencia y el capacitor son las únicas cosas que no generan armónica, ¿sí? Después cualquier otra cosa seguro genera armónica. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque está afectando, o afecta mejor dicho, a los distintos componentes o elementos de una instalación eléctrica, ¿sí? ¿Cómo afectan los armónicos a los motores y a los transformadores? Bueno, a los transformadores los hace básicamente recalentar. Hay unas pérdidas que nosotros tenemos normales en los transformadores, pérdidas comunes, que están aunque la señal sea pura, pero si tenemos armónicos, esas pérdidas se incrementan todavía más. ¿Cuáles son las pérdidas de un transformador? Bueno, tiene un bobinado primario de cobre, un bobinado secundario de cobre a lo mejor, y no es un superconductor, el cobre tiene su resistencia distinta de cero, por lo tanto, si le circula una corriente, calienta. Esa es una pérdida por efecto Joule en los bobinados, ¿sí? del transformador. Pero además tiene pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault, que se llaman así, ya lo vamos a ver, en el núcleo magnético, ¿sí? De ese transformador. Entonces, eso va a estar siempre, pero con armónicos se agrava el problema. Entonces, en los transformadores, produce calentamiento los bobinados por el efecto pedicular o skin. ¿Por qué? Hay un efecto que hace que la resistencia de un cable aumente cuando la frecuencia es muy alta, ¿sí? En general solemos creer que la resistencia es independiente de la frecuencia, pero no es tan así. Porque si la frecuencia es muy alta, esa corriente tiende a andar por la periferia de esa sección del cable. ¿Sí? En vez de andar por todo el cable, esa corriente, en vez de andar por todo el ancho del cable, se va más hacia los costados, más hacia la periferia. Se llama efecto pelicular, o efecto skin, o efecto piel, o efecto Kelvin, si lo quieren googlear, se llama de cualquier manera, ¿sí? Entonces, ahí dice, en frecuencias altas, los electrones tienden a circular por la zona más externa del conductor, en forma de corona, en vez de hacerlo por toda su sección, con lo que de hecho disminuye la sección efectiva, por la que circulan estos electrones, aumentando la resistencia del conductor. O sea, tengo más calentamiento. Este efecto es apreciable en conductores de grandes secciones, especialmente si son macizos. Por ejemplo, si tengo un bobinado de un transformador de mucha potencia, voy a tener conductores macizos, grandes, ¿no? Por ahí uno piensa en los cables y dice, no hay macizos, pero también hay bobinados, en transformadores, en motores y demás. Ahora, eso aumenta con la frecuencia, ¿sí? Entonces, este efecto existe, pero existe peor si tengo los armónicos que son frecuencias grandes, ¿sí? Pero también produce calentamiento en el núcleo de hierro. Existen dos tipos de pérdidas por calentamiento en el núcleo ferromagnético de los transformadores. Ambos dependen de la frecuencia, por lo que el problema se agrava si hay armónicos. Tienen las pérdidas por histéresis, se llama así, es muy largo de explicar, que son proporcionales a la frecuencia. En definitiva, mientras más frecuencia, mayor la frecuencia, más grande la pérdida por histéresis. Después están las pérdidas por corriente de Foucault, que también se llama corrientes turbisionarias o eddy, que son proporcionales al cuadrado de la frecuencia. Es decir, que si tengo el triple de frecuencia, 3 al cuadrado es 9, son 9 veces mayores las pérdidas. ¿Sí? Entonces se agrava muchísimo el problema del calentamiento en transformadores cuando tengo armónicas, ¿sí? ¿Cómo afectan las armónicas a los motores? Bueno, ahí tengo que distinguir, y por algo lo estábamos viendo, la secuencia directa, la secuencia inversa y la secuencia homopolar.
¿sí? Entonces, si un armónico tiene una secuencia, creo que arranca con la positiva directa, ¿qué es lo que hace el armónico? Lo que hace es querer hacer girar al motor en el mismo sentido que la fundamental. Si es secuencia directa, ¿sí? Entonces el armónico de esa fundamental lo que trata es de ayudarlo, trata de hacer girar en el mismo sentido, o sea, las corrientes tienen una dirección tal que genera un campo magnético tal, las corrientes de esas armónicas generan también su propio campito magnético, digamos, dentro del motor, y tratan de ayudar a la fundamental, digámoslo así, ¿sí? Están en secuencia directa. Entonces lo que van a hacer es tratar de hacer girar más rápido el motor. Como consecuencia se produce una sobrecorriente en el motor, el cual se calienta. Esto reduce su vida útil, aumenta el consumo y pone en riesgo el bobinado. El bobinado tiene un barniz, básicamente como aislación entre un alambre y el siguiente. Esos son los armónicos de secuencia positivo directa. Eso le hacen a los motores. En cambio, los armónicos de secuencia negativa o inversa, ¿sí? Los armónicos que tienen la secuencia al revés, le hacen la contra a la fundamental. Entonces la fundamental quiere que el motor gire en un sentido, y sus armónicos negativos, o sea, armónicos negativos de esa señal, lo que quieren, sus campos magnéticos generados por esas pequeñas corrientes armónicas, hacen la contra, ¿sí? Lo frenan al motor, quieren que gire en el otro sentido. Entonces dice, los armónicos de secuencia negativo o inversa tienden a hacer girar al motor en el sentido contrario que la componente fundamental. Por lo tanto, frenan al motor y producen calentamientos, con las consecuencias antes mencionadas. La misma consecuencia que aquí. Puede quemar el bobinado y demás. ¿Qué pasa si están los dos, los de secuencia negativa y la secuencia positiva? Tenemos un montón de vibración. ¿Sí? Tenemos una lucha de fuerzas adentro del motor que desde afuera lo vemos como que está vibrando demasiado el motor. ¿Sí? Entonces, y los armónicos de secuencia cero homopolar no tienen efecto en el giro del motor, por lo tanto no tienen consecuencias sobre el motor, pero sí en otro lado. ¿Cómo afectan los armónicos a los cables y conductores? ¿Sí? ¿Cómo afectan los armónicos a los cables? Bueno, en un sistema trifásico con neutro, ahí es donde me interesan más, en los cables donde me interesa la secuencia cero homopolar. ¿Por qué? Porque ahí los armónicos de secuencia cero homopolar de las tres líneas se suman en el neutro. Esto produce que la corriente en el neutro puede ser igual, incluso mayor que en la fase, por más que las cargas estén equilibradas. Vamos de nuevo. A ver. Todos saben que en una situación totalmente ideal, donde yo tengo las tres fases, fase 1, 2 y 3, o fase R, S y T, en un circuito trifásico o en un edificio trifásico con neutro, lo que voy a tener es que si existiera una corriente igual en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, esos tres corrientes tienen la misma intensidad, pero separados 120 grados esos fasores. Lo que voy a tener es que cuando se encuentren esas tres fases en el centro de estrella del transformador, que lo veíamos cuando hemos visto puesta a tierra, ahí cuando se sumen se anulan totalmente. E idealmente, cuando las tres corrientes de un sistema trifásico son exactamente iguales, la corriente en el neutro es cero. Eso en teoría. No sucede jamás, ¿sí? Pero en teoría, si fueran exactamente iguales las tres fases, las corrientes de las tres fases, la suma fasorial me daría que en el neutro la corriente es cero. En general es pequeña, es menor. Es menor la corriente en el neutro. Entonces, lo que tenemos en general es eso. Pero cuando tenemos armónicos, además del desequilibrio, porque si tenemos 10 amperes en una fase, 20 en otra y 5 en otra, hay algo de corriente en el neutro. Pero pequeña. No cero, pero más, en general más pequeña que la mayor de las corrientes de la fase. Entonces tenemos las tres corrientes desequilibradas, en el neutro hay algo de corriente. Perfecto. Ahora, cuando tengo armónicos, los armónicos de secuencia homopolar, especialmente los de orden 3, que son dentro de los armónicos, mientras más grandes son los armónicos, su intensidad es más pequeña. El armónico de orden 3 es bastante apreciable, digamos, se suma en el neutro el armónico de orden 3, entonces tenemos que en el neutro, en situaciones muy particulares, sobre todo en situaciones comerciales donde tengo mucha carga de iluminación LED, puedo tener
igual corriente en el neutro que en las tres fases, o incluso mayor corriente en el neutro que en las tres fases. Fundamental este concepto. ¿Sí? No siempre, hace 50 años atrás, uno podía decir, cuando no existía tanto la electrónica, uno podía decir que la corriente en el neutro seguro es mucho más pequeña que la corriente en las fases, en un sistema trifásico con neutro. Ahora no puede decir eso, no puede asegurarlo, depende de la situación, y dependiendo de la instalación, de su magnitud y de sus cargas, puedo tener una situación en donde la corriente en el neutro sea igual o incluso mayor que la corriente en las tres fases. ¿Por qué es importante esto? Porque en un cable tetrapolar, todos sabemos que los cables tetrapolares, o sea que tienen 4 cables, las tres fases y el neutro, por ejemplo, hasta 16 milímetros cuadrados viene todo de la misma sección. Pero cuando el cable es mayor a 16, por ejemplo 25, el neutro ya viene reducido. ¿Sí? Tenemos las tres fases de 25 milímetros cuadrados, pero el neutro de 16, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que más o menos en una instalación grande van a equilibrar las cargas, y por el neutro va a haber menos corriente, no necesitamos tanta sección. Ahora, puede haber una situación en la que esto no sea así, y en la que la corriente sea tal, o el calentamiento en el neutro sea tal, que necesito que sea de igual sección que la fase. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? No comprar un cable tetrapolar de 3 fases de 25 más de 16, sino comprar 4 cables unipolares de 25. O 4 cables unipolares de 120. Eso va a depender de la situación. ¿Sí? Pero eso es básicamente lo que dice esto de las homopolares. En un sistema trifásico con neutro, los armónicos de secuencia 0 u homopolar, de las 3 líneas, o sea, de las 3 fases, se suman en el neutro. ¿Sí? No se compensan, no se restan como la de 50 Hz, que se hace más chico al llegar al neutro, cuando se juntan en el neutro. Las de secuencia homopolar se suman al llegar al neutro. Esto produce que la corriente en el neutro pueda ser igual, incluso mayor que en la fase, y por lo tanto la sección también va a seguir esa línea, o sea, el grosor del cable. Por más que las cargas están equilibradas, si tengo armónicos, voy a tener esta situación. El armónico de secuencia homopolar con mayor efecto es el de orden 3. Los restantes armónicos homopolares tienen una magnitud pequeña en comparación. Es decir, los armónicos de orden 3, dentro de los homopolares, los grises, 3, 6 y 9, por ejemplo. La de orden 3 es la que más me interesa. La de orden 3 que va a tener secuencia 0. Bueno, esta es la más intensa. Después esto va bajando, bajando, bajando. Para que se den una idea, ¿por qué les decía esto? Porque voy a tener este problemita de orden 3, más que nada en situaciones de shopping, de grandes comercios y de grandes supermercados, grandes edificios de oficinas. ¿Por qué? Porque no tengo muchísimos motores trifásicos ahí, o muchísimos variadores de velocidad electrónicos, o muchísimos arranques AB, no. Lo que tengo más ahí son LED. Entonces la potencia de armónico va a estar en el orden 3, la mayor parte en la parte comercial. En la parte industrial puede ser al revés la cosa, donde el orden 5, los armónicos de orden 5, que son los más producidos por la electrónica de potencia, van a estar más presentes que la de orden 3. Es un tip para que... Bueno, entonces aquí lo que tenemos es una animación que no se está moviendo, pero si bien esto son colores que no corresponden a nuestro país, la idea es esta. Estas son las 3 fases de la fundamental, ¿verdad? Nunca están en 0 y en el pico al mismo tiempo las 3. Por eso cuando toco 2 fases distintas hay un cortocircuito. ¿Sí? Porque uno piensa si son el mismo cable, el buscapolo se enciende, se enciende, se enciende. O entre fase y neutro tengo 220, entre la otra fase y neutro tengo 220. ¿Por qué entre 2 fases tengo cortocircuito si parecen ser el mismo cable? No solo el mismo cable, porque la variación de su tensión en función del tiempo no está nunca al unísono. Están separadas, desenfocadas, están desfasadas, por eso llaman fase. Entonces, esta puede ser una, esta la otra, esta otra. Los colores no son corresponden aquí, no importa. Estas serían las de 50 Hz. ¿Sí? Pero la armónica de orden 3 de la línea esta roja, de la señal esta roja, es esta. La armónica de orden 3 de la amarilla está ahí, porque es el triple, y entonces eso hace que queden igualitas. La armónica de orden 3 de la azul es esta que está aquí. Entonces, estas son las 3 fases, son los 50 Hz. Ahora, junto con esas van estas otras 3.
¿sí? Entonces, cuando se juntan las de 50 Hz en el neutro, puedo tener una especie de compensación porque una está apuntando al signo positivo, la otra está en signo negativo, entonces se puede hacer más chica. Pero con las armónicas de orden 3 no, porque están en fase. Llegan al pico y al cero, y al pico negativo y al cero al mismo tiempo. Entonces, al juntarse en el neutro, las armónicas de orden 3 se suman en vez de hacerse más chicas. Eso es lo que les venía diciendo. Aquí lo ven gráficamente. Entonces, por eso es importante el tema de la selección del cable de neutro cuando tengo mucha armónica de orden 3. Muy bien. Antes de seguir, vamos a dejar en la otra pantalla. ¿Hay alguna pregunta, Pato? Vamos a ver si... No quiero... Tenemos varias. A ver. A ver. Uy. Espera, están apareciendo cosas nuevas, espérame. Un montón de preguntas juntas han caído, parece. Al haber armónicos de tensión y corriente, ¿hay armónicos de potencia? No sé si le llamaría así, pero sí, la potencia de distorsión podemos llamarle, la potencia depende de la tensión y de la corriente. Entonces, si nosotros dibujáramos la potencia, que creo que la hemos visto en la primera, que tenemos cómo era la potencia en una resistencia, que era siempre positiva, en un capacitor tenía igual cantidad de positivas que de negativas, ¿sí? Por lo que la corriente y la tensión eran siempre una positiva y la otra negativa, entonces en promedio era cero la potencia, quiere decir que la bobina pura y el capacitor puro decíamos que no consume potencia, sino que en un ciclo consume, entre comillas, le entra energía, en el otro ciclo se la devuelve a la fuente de alimentación. Bueno, si nosotros hiciéramos esos mismos gráficos como hemos visto en la clase 1, pero con potencia o con gráfico de tensión y de corriente deformada, al multiplicar esas dos, la de tensión y de corriente, vamos a tener la de potencia y va a estar también deformada. Llámale si quieres armónico de potencia, pero en realidad no hay manera de verlo por separado, es la combinación de la tensión y de la corriente. ¿Alguna más? Sí, ¿los armónicos van de la carga a la red? Sí, van de la carga a la red y viceversa también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esas señales que van a andar, van a vagabundear, digamos, no lo genera la fuente de alimentación, eso seguro. No lo genera la fuente de alimentación, la línea de distribución, los generadores, el transporte desde la generación a una ciudad a la otra, y la distribución dentro de la ciudad. Ahí no están. No es culpa de esos armónicos. La culpa está en los consumos. Entonces se generan aquí, pero a su vez andan dentro de mi instalación y además se van a la línea exterior y afectan al vecino. Entonces, andan por todos lados, digamos, pero van o las generan las cargas electrónicas. ¿Otra? ¿La puesta a tierra ayuda a disminuir los armónicos? La puesta a tierra no ayuda de por sí. O sea, la puesta a tierra tiene que ir sí o sí debe ir, porque es una cuestión de seguridad. Ahora, si nosotros tenemos un equipo electrónico que tiene, imagínense lo siguiente, un capacitor conectado al circuito y otra pata de una pata del capacitor al circuito y otra pata del capacitor al chasis de ese elemento electrónico. Por ejemplo, un lavarropas sofisticado, una computadora, lo que sea. Las altas frecuencias atraviesan ese capacitor y se tienen que ir o despejar a tierra. ¿Sí? Esas altas frecuencias son, por ejemplo, los armónicos, son altas frecuencias. Los 50 Hz no se van ahí a tierra, sino tendríamos una falla que me haría disparar el diferencial. De hecho, las armónicas a veces también me hacen saltar el diferencial y por eso necesito un diferencial súper inmunizado. Pero en definitiva, no es la puesta a tierra en sí lo que ayude a disminuir los armónicos, sino que es algo que estoy obligado a hacer por seguridad, y por otro lado, algunos equipos electrónicos directamente no arrancan, no funcionan, si no le pongo puesta a tierra porque están hechas para derivar los armónicos a tierra. Pero los armónicos se generan igual. ¿Sí?
No es que los armónicos no se van a generar porque los mande a tierra, se generan igual a lo que lo estoy mandando a tierra. Me trae otros problemas, como por ejemplo el calentamiento del terreno alrededor de la jabalina, que hace que aumente la resistencia de puesta a tierra en función del tiempo. ¿Sí? Bueno. Eso es por culpa de los armónicos que están todo el tiempo ahí drenándose, por más que no sea una falla. En esta respuesta contestaste una de las preguntas que había, que era si los armónicos hacen disparar un diferencial. Sí, bueno, sí, está contestada entonces. Bien. ¿Alguna otra? Y otra más tengo acá que dice, ¿y los armónicos son los que afectan al transformador? Los armónicos afectan también al transformador, por los motivos, capaz que la pregunta anterior a que hemos visto cómo afectan a los motores, cómo afectan a los transformadores, ¿sí? Calentamiento por efecto Skin en el cobre del transformador y en la parte magnética del transformador, o en el núcleo, digamos, calentamiento por corrientes de Foucault y calentamiento por histéresis, ¿sí? Afectan al transformador o a los transformadores en general, no importa si es el de distribución o si es un transformador de un aparato que yo tengo adentro de mi instalación. Bien, sabemos ahora, en base al webinar y a la respuesta que diste, que los armónicos hacen saltar un diferencial. Y acá otra pregunta. No es la única solución, ojo, perdón. Si nosotros tenemos 15 computadoras conectadas a un diferencial, puede saltar de la nada ese diferencial por culpa de las corrientes esas armónicas, pero tiene que ser de muy alta frecuencia. Pero a veces no es necesario tener un diferencial superinmunizado, sino poner 3 diferenciales comunes en vez de uno solo, y dividir en 3 esas computadoras, en vez de tener las 15 en un solo diferencial, las divido 5, 5 y 5 en 3 diferentes, en 3 fases diferentes, con 3 diferenciales diferentes, y a lo mejor se soluciona el problema. Bien, ¿y un armónico en un domicilio puede hacer saltar una llave térmica debido al calentamiento del cable? Es muy, pero muy, muy difícil. Muy difícil. En una carga domiciliaria, por la cantidad de electrónica que tenemos, no puede hacer disparar al diferencial por corrientes de fuga que se van a tierra. Eso sí, pero la térmica no. La térmica, para que salte de manera no calculada, de manera no prevista, digamos, tiene que tener una cantidad de armónicos enormes de orden 3, tenés que tener, no sé, 100 lámparas LED, 200, 500, no sé cuántas, tiene que ser un shopping, algo así, y tiene que haber calculado de tal manera que no pensabas eso, y en el neutro se suman los armónicos de orden 3, y la corriente por el neutro es mucho mayor que el cable, que lo que está pensado o diseñado el cable, y por lo tanto la térmica. Recuerden que la térmica está para proteger al cable. Y ahí puedo tener eso. En un domicilio es prácticamente imposible que una térmica te salte por armónico. Que un diferencial te salte por armónico sí es muy común. Perfecto. Como vos quieras puedo seguir porque hay varias. Vamos a tratar de terminar entonces. Terminemos. Pero dale, terminemos. El jueves próximo igual tenemos el especial de preguntas. Les va a llegar a todos quienes están participando y quienes participaron del jueves pasado por email la invitación. Así que cualquier pregunta que quede ahí dando vueltas, lo respondemos ahí. Bárbaro. Perfecto. Entonces, lo que hace la AEA es darnos unas tablas para dimensionar, si quieren, entre comillas, sobredimensionar el cable si tengo mucho componente armónico. Además que, bueno, esto va a quedar un poco trunco porque el tema de los porcentajes es algo que se hace difícil. Pero dice, factor de corrección por reducción de la intensidad de corriente admisible en los conductores de línea neutra. O sea, lo que yo tengo que hacer es calcular los cables como ya conozco, como ya venimos viendo o han visto en otro lado. Calcular como ustedes saben los cables. Después verificar ese cable por caída de tensión. Ver si, por más que la intensidad admisible se la banque, la longitud es muy larga, entonces hay una caída de tensión muy baja con respecto a lo que queremos o a lo que dice la EA. Perfecto. Pero después hay una tercera verificación, que casi nunca se habla de esto, porque es para instalación un poco más grande, que es el factor de corrección, es decir, el cable hacerlo un poco más de lo que creía si tengo muchísimos armónicos. ¿Sí? El contenido de la tercera armónica es lo importante. Recuerden que la armónica de orden 3 es la que se suma en el neutro. ¿Sí? La armónica de orden 3. Ahora, dice, contenido de tercera armónica en la corriente de línea en porcentaje.
menor al 15%, esto es la tasa de distorsión armónica, ¿sí? La THD, que se va a medir con un instrumento especial. Pero básicamente puedo pensarlo también midiendo las potencias de los aparatos, y de alguna manera esto se puede saber. ¿Sí? Si es menor al 15%, lo dejo como está el cálculo que había hecho. Si la tasa de distorsión armónica está entre mayor a 15 y menor a 33%, tengo que agarrar la intensidad admisible que yo creía del cable. Por ejemplo, yo creo, según mis cálculos y todo lo que había hecho, que este cable aguanta 28 amperes, lo multiplico por 0,86, o sea, aguanta un 14% menos de lo que creía ahora, ¿sí? Entonces eso puede hacer que el cable me cambie, y en vez de tener un cable de 10, pase a uno de 16, o en vez de tener un cable de 16, tenga que pasar a uno de 25, que sea. Y estoy hablando de cables grandes. Ahora, cuando tengo otro lado, ya tengo otros factores, pero es basada en la corriente de neutros, ¿sí? En definitiva, esto parece chino básico, pero en definitiva tengo que poner más grandes, y el hecho de que yo sobredimensione el neutro no significa que el neutro va a tener de mayor sección que las fases. Si lo hago por corriente de armónico a la corrección, cuando aumente el neutro también voy a aumentar la fase y voy a poner las 4 de la misma sección, ¿sí? Bueno, eso va a decir ahí, cuando lo lean, les queda, es lo mismo que acabo de decir yo. La aclaración, el hecho de que la selección pueda basarse en la corriente de línea o en la de neutro no debe confundirlos. Una vez hechos los cálculos de corriente, elegimos la sección que corresponde, y la sección de los conductores de línea y de neutro serán iguales, si hacemos teniendo en cuenta los armónicos. Aquí también tiene una tabla que da la EA, que es el contenido de armónico según el tipo de carga. Balasto pasivo, que sería balasto común. Miran, me has dicho que una bobina no genera armónico. Bueno, pero un balasto no es una bobina, es una bobina con un núcleo magnético, tiene su saturación, etc. Balasto activo sería el balasto electrónico, un variador de velocidad monofásico, un variador de velocidad trifásico, un equipo informático, un UPS. ¿Qué porcentaje generan, qué tasa de distorsión armónica generan de la tercera, la quinta, la séptima, la novena armónica? ¿Sí? Entonces, esta tablita también sirve para esos cálculos que veníamos hablando. Ahora, ¿cómo afectan los armónicos? Estoy mirando el reloj acá. ¿Cómo afectan los armónicos a los capacitores? Bueno, los afectan de la siguiente manera. Lo voy a repetir. Los capacitores no generan armónico, pero son los que más sufren. ¿Sí? Me olvidé de incluir unas fotos en la diapositiva. Los capacitores que explotan por eso. O sea, los capacitores pueden amplificar a los armónicos si entran en un fenómeno que se llama resonancia, ¿sí? El capacitor con una bobina que esté asociada. Y además de amplificar el problema de armónicos, también pueden explotar. Entonces, el capacitor no genera armónicos, pero es el que más sufre. Lo puede amplificar al armónico, pero además puede romperse o explotar por presencia de muchos armónicos. Entonces, a veces tengo capacitores especiales cuando tengo mucha carga armónica. ¿Qué capacitor? Estamos hablando de capacitores de corrección de factor de potencia. Los capacitores no generan armónicos, pero los amplifican, ¿sí? Yo para explicar esto digo que el capacitor es como un embudo de las armónicas, como que todo se quiere ir para ahí. ¿Por qué? Por lo que ustedes saben que hay un parámetro denominado reactancia capacitiva. Básicamente sería la oposición que tiene un capacitor al pasaje de la corriente eléctrica. Esa reactancia capacitiva depende de la frecuencia. Mientras más grande la frecuencia, más chica es la reactancia capacitiva. Es decir, mientras más grandes son las frecuencias, les abre la puerta al capacitor y los deja pasar. Si es de 50 Hz, el capacitor no lo deja pasar. Pero si son kilohertz, a lo mejor sí esa frecuencia sí atraviesan el capacitor. Entonces, por eso se dice, para decir coloquialmente, digamos, este fenómeno es, el capacitor es como un embudo de armónica. Todo se quiere ir para ahí. Los capacitores no generan armónicos, pero los amplifican, ¿sí? Los bancos de corrección de factor de potencia se transforman en un embudo para los armónicos, lo que puede producir explosiones en los capacitores. Entonces, esa es la idea, y por eso quería que entiendan qué son, o más o menos tenemos que tener una idea de qué son los armónicos, que a veces explotan los capacitores, no sabemos por qué, no sabemos, creemos que hemos calculado mal algo, que hemos hecho mal una protección. No, hemos hecho todo pensando en corrientes senoidales puras y no pensando en armónicos, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si hay armónicos, los capacitores no pueden compensar el factor de potencia completamente. Es decir, el ideal de factor de potencia o coseno phi igual a 1, ese ideal, ¿se acuerdan que es peor el coseno phi bajo y mejor el coseno phi alto? El ideal es 1. Bueno,
por más que recontra calculen los capacitores, nunca va a ser igual a 1 el factor de potencia cuando tenga armónico. Entonces se dificulta un poquitito la compensación. Es otra cuestión. Bueno, hasta aquí lo de hoy. Muchísimas gracias. Me encuentran en YouTube como David Ezequiel Palavecino. También tengo una pequeña plataforma de cursos que está ahí la dirección, davidpalavecino.capacitaciones.tienda.com. ¿Sí? Hemos llegado con el tiempo. ¿Podemos contestar una o dos preguntitas? Sí, vamos. A ver, pará, porque al final... Acá, las luminarias LED pueden provocar armónicos. De ser así, ¿cómo se solucionaría? Breve. Bueno, breve. Están diciendo, no la haga muy larga la respuesta. Está bien, lo que pasa es que quiero que queden conformes. Igual, tenemos el webinar de preguntas la del jueves que viene, así que ahí nos despachamos un poquito más. A ver, no compro el LED trucho, vamos a hacerla corta. ¿Quiere que la haga breve? No compran el peor LED del mercado. Una buena luminaria LED lo que hace es tener una compensación interna, de tal manera que el factor de potencia sea bueno de esa lámpara. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque está internamente no dejando escapar los armónicos. ¿Sí? Ya sea la luminaria o el balasto electrónico o el equipo auxiliar, lo que sea, depende del tipo de luminaria. Si es bueno, ustedes se van a fijar y va a tener un factor de potencia 0,9. Si es malo, la lámpara, si ustedes se fijan, va a tener un factor de potencia 0,6, 0,5. Entonces, fíjense si le dice factor de potencia como dato, o se le dice coseno de phi, porque no es lo mismo en presencia de armónico. Lo que les importa a ustedes es que el factor de potencia sea bueno, no el coseno de phi, cuando tengo armónico. Entonces, si no, le mandan un mail al fabricante. ¿Sí? Pero no compren lo más trucho, porque eso seguro es lo que más genera armónico. Muy bien. Muy bien. Más... Unita más. ¿Qué cantidad? ¿Cómo filtramos la armónica? ¿Cómo filtramos? En general, Los armónicos. claro, los armónicos. Eso depende de... es electrónica, y ahí necesitamos electrónica. Y ya más complicado. En general, como les comentaba en el webinar de preguntas y respuestas, cuando me preguntaban el factor de potencia de una fuente switching de una computadora, y yo les decía, depende, va a ser malo o bueno, si tiene un CFP activo, se llama, o sea, si tiene una corrección de factor de potencia activa. No es que vamos a compensar sus armónicos con capacitores, no. Lo vamos a compensar con electrónica. Lo vamos a compensar con filtros activos, por ejemplo. Los filtros activos son básicamente unos bichitos que lo que hacen es mandar una señal, inyectar una señal contraria al armónico, midiéndola en tiempo real. Vos tienes un armónico que es una lomada, bueno, te inyecta un badén, de tal manera que el resultante sea plana. ¿Sí? Lo anula al armónico. Entonces, eso sería la idea. Son filtros activos, se llaman. Lo tienen incorporados las electrónicas y también existen para instalaciones completas. ¿Sí? Existen, se llama filtros activos. La pregunta de esta persona es, ¿cómo lo anulamos? Con filtros activos. ¿Sí? Lo que va a pasar, o vamos a tratar de alejarnos de la frecuencia de resonancia, que sería lo que haría explotar a los capacitores, no solamente con filtros activos, sino que corremos la frecuencia de resonancia de la siguiente manera. Si el transformador de mi fábrica tiene más potencia, tiene una potencia de cortocircuito mayor. ¿Sí? Entonces, si nosotros cambiamos un transformador de 100 VA por uno de 150 VA, para hacerla corta, es menos probable que me exploten los capacitores, porque mientras más grande es la potencia, estamos alejando cortando las posibilidades de que justo la frecuencia que generan los armónicos sea la frecuencia de resonancia de los circuitos. ¿Sí? Entonces, esos serían los dos, filtros activos y poner transformadores más grandes. No lo vamos a eliminar con los transformadores, sino que vamos a minimizar el efecto de explosión de capacitores. Perfecto, impecable. Bueno, gracias. Muchas gracias, David. Gracias a todos por participar. Les recordamos a quienes están por Facebook que por favor nos dejen su correo electrónico en comentarios, así los podemos invitar al especial del próximo jueves de preguntas y respuestas con David. Van a poder preguntarle en vivo.
y vamos a resolver preguntitas que quedaron sin responder, tanto de este webinar como de webinars anteriores, Excelente. si es que surge. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para Gracias a todos. todos. Chau, Gracias a todos chau. por haber participado. Saludos, chicos. El jueves. Chau, chau. Chau.